se ha definido que los periodos de retorno para los caudales en los ríos, ¿no?, deben ser, para diseñar un puente, una carretera principal, 200 años para el diseño, y el caudal de verificación, 300 años. ¿Ya? La vida útil supuesta, 50 años de ese puente, ¿no? Para caminos ya que no son tan, no son, digamos, no son rutas principales, entonces el periodo de retorno es de 100 años para el diseño, por ejemplo, ¿no? Y así otras obras de drenaje, por ejemplo, alcantarillas. ¿Se acuerdan que en la materia de obras hidráulicas hemos visto las alcantarillas que se diseñan de acuerdo a la norma española, decía 100 años, ¿no? Las alcantarillas para carreteras muy importantes en nuestro país también 100 años, pero para caminos, estructuras menores, 50 años. Y para alcantarillas ya de menores dimensiones, tenemos 50 y 25 años. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente, entonces, tenemos el periodo de retorno de las diferentes obras de drenaje. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, en el libro de Bentechow, nuestro libro de Bentechow, tenemos esta tabla, la tabla 1311, aquí está. Ahí está, miren. La tabla 1311, aquí está, esta es. Ya. Entonces ahí también nos muestra lo que es el periodo de retorno para las diferentes estructuras. ¿Ok? Ahí está, por ejemplo, criterios de diseño generalizados para estructuras de control del agua. Alcantarillas de carreteras. Mire, aquí el periodo de diseño es bastante bajo, según lo que indica, ¿no? Periodo de retorno para volumen, es decir, para alcantarillas en carreteras secundarias, podríamos decir, de 5 a 10 años. De intermedias, entre 10 a 25 años, y para carreteras, digamos, de primera, ya 50 a 100 años, ¿no? Mientras que los puentes de carreteras, sistema secundario, 50 a 100 años, y en el sistema primario, de 50 a 100 años. ¿Ya? Y así sucesivamente, para diferentes tipos de obras, tenemos lo que es el periodo de retorno. Aquí aprovecho para mostrarles esta tabla con respecto al periodo de retornos cuando se diseñan presas, las presas. Fíjense cuál es el periodo de retorno para presas. Periodos de retorno para presas, no con probabilidad de pérdidas de vidas. Presas pequeñas de 50 a 100 años. Presas intermedias, más de 100 años. Presas grandes, aquí ya no está la clasificación. Ya corresponde, digamos, a hacer otro análisis. Y se refiere al valor límite esperado, que debe ser de 50 a 100%. Es decir, aquí ya el periodo de retorno es muy grande. Presas con probabilidad de pérdidas de vida, por ejemplo, es igual. Es realmente el 100% que acá dice, significa que es un periodo de retorno muy grande, muy grande. Puede ser 5.000 años, 10.000 años como periodo de retorno, ¿ya? Para el diseño de este tipo de obras. ¿De acuerdo? Entonces, de eso trata, digamos, esta parte, como les decía, de lo que estábamos hablando del periodo de retorno, ¿ya? Para el cálculo de los caudales.
Entonces, cuando se tiene una estructura, es decir, se desea diseñar una estructura, normalmente tenemos que contar con estos datos. Datos necesarios para calcular el caudal de diseño, dice, ¿no? ¿Cuáles son esos datos? Los caudales máximos anuales, medidos en la estación de aforo de la cuenca. Entonces tenemos que tener esa información, jóvenes, para poder calcular, ¿no?, el caudal de diseño. Porque en una cuenca podemos, es decir, cuando realizamos las mediciones en la estación de aforo de una cuenca, digamos, supongamos que tenemos 20 años de datos de caudales, 20 años. 20 años de datos de caudales, de los cuales se tiene que elegir para cada año el máximo de todos, y ese es un caudal. Es el caudal máximo anual del año 1. Q2, el caudal máximo anual del año 2, del año 3, del año 20, del año N. Tenemos que contar con estos datos. El caudal máximo que se presenta durante cada año. Esa es una información sumamente importante que tenemos que contar con esa información. Por supuesto que esta información es sumamente valiosa, jóvenes. Si contáramos con esta información, pues calcular el caudal de diseño, digamos, para el diseño de un puente sería muy fácil. El caudal de diseño se determina mediante la ecuación, dice. Ahí está. Una ecuación muy sencilla. Pero para aplicar esta ecuación debemos contar con esta información. ¿Ya? Y esto no es fácil. No es fácil tener esta información, jóvenes. ¿Ya? Por lo menos en nuestro medio, no es fácil. Deberíamos tener, sí, pero en varios de nuestros ríos no existe esta información. Bien, pero de todas maneras, suponiendo que tenemos la información, ¿cómo determino el caudal de diseño? Por ejemplo, para un puente, supongamos que T es 100 años. T es el periodo de retorno en años. Por ejemplo, T 100 años. Quiero calcular el caudal de diseño para 100 años. Con ese caudal yo voy a diseñar, voy a hacer el diseño hidráulico del puente. Entonces, ¿cómo se determina el caudal de diseño? Es igual a esta expresión muy sencilla. Es igual al caudal medio, a la media aritmética de los n valores, de los n datos, más un coeficiente denominado K sub t, que multiplica a la desviación estándar de estos valores. Que multiplica la desviación estándar de estos valores. ¿Ya? Y entonces así sale el caudal de diseño para T años. ¿Ya? Q media es la media aritmética de la serie de datos de caudales. K sub T se denomina factor de frecuencia, cuyo valor depende del periodo de retorno y de la función de distribución de frecuencias que se aplica. Ya, a propósito, son numerosas las funciones de distribución de frecuencias que se han desarrollado. Funciones de frecuencia teóricas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la función de distribución normal, la función de distribución normal, logarítmica normal,
la función de distribución Pearson, etc. Hay muchísimas funciones de distribución teóricas. Entonces, el valor de KCT, ese que se denomina factor de frecuencia, se calcula de acuerdo a cada función de distribución de frecuencia. ¿Ya? Entonces, debemos elegir el tipo de función de distribución de frecuencia y luego calcular KCT. Y con eso, entonces, tenemos el caudal de diseño. ¿Ya? En realidad es un método muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, de los datos de caudales registrados en la estación de aforo del río RR, se cuentan con la serie de caudales máximos anuales de 15 años, mostrados en la tabla a continuación, designados con la letra X. Determinar el caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años, aplicando diferentes funciones de distribución de frecuencias. ¿Ya? Entonces, a eso vamos a ver aquí algunas funciones de distribución de frecuencias. Entonces, para proceder con el cálculo de este caudal de diseño, en primera instancia tenemos que determinar los parámetros estadísticos para la serie de caudales máximos anuales. Es decir, tenemos que hallar la media aritmética, la desviación estándar, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya lo saben hacer, ya saben hacer este tipo de cálculos. Aquí les muestro el desarrollo. Estos son los valores, los caudales máximos anuales. El conjunto de caudales máximos anuales. ¿Ya? Así es. Vamos a ver, digamos, caudales máximos anuales. Es el conjunto de caudales máximos anuales, ¿no? ¿Ya? Entonces, los caudales máximos anuales son estos. ¿No es cierto? Esos valores. A ver si puedo copiarlos así. No sé si se deja. A ver cómo me sale ahí. No sé. Ah, no. No quería eso. Bueno. Ya. No hay otra forma. A ver. Vaya. Ya. Entonces, sea este el conjunto de caudales máximos anuales. ¿No? Aquí vamos a poner, a ver si, eso es, así yo quería escribir. Ok, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar todos los parámetros geométricos, determinar los parámetros estadísticos, ¿de acuerdo? Vamos a determinar los parámetros estadísticos para estos datos. Ahí están, ¿no? Determinamos los parámetros estadísticos. Entonces, para ello, ya les mostré que es muy práctico hacer una tablita como esta, ¿no? Haga una tablita como esta y van a determinar de aquí, en primer lugar, fíjense, están los valores de x menos x medio, x menos x medio al cuadrado, x menos x medio al cubo. Y esto es lo que necesitamos, hasta acá nomás. No necesitamos la columna x menos x medio a la cuarta. Entonces ahí hallamos las sumatorias, y luego determinamos, ¿no?, la media, el valor máximo, el valor mínimo, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el coeficiente de sesgo
y el coeficiente K, que es C sub S entre 6. Ya, quisiera que hagan solo por esta vez para verificar la tablita. Háganlo, por favor, los cálculos y lo verifican, ¿ya? Verifican si saben estos resultados, por favor.
Y bien, estimados jóvenes y señoritas, ya verificaron los resultados aquí. ¿Aló? Sí, ingeniero, están bien todos los resultados. Ah, ya. Todo bien. ¿Aló? ¿Está todo bien? Sí, sí. De acuerdo. Entonces, así tenemos los parámetros estadísticos, ¿no? La media, el máximo valor, el mínimo de la serie de caudales, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el sesgo y el valor de K. Entonces, con estos elementos vamos a calcular es decir, el coeficiente de, ¿cómo se llama? El factor de frecuencia. Vamos a calcular el factor de frecuencia. Para ilustrar, vamos a empezar con esta función. La función de valor extremo. Distribución de frecuencia de valor extremo, ¿no? Entonces, para la distribución de valor extremo tipo 1, Chow dedujo la siguiente expresión, es decir, el autor del libro, ¿no? De 20 Chow. Dice K sub t igual menos raíz cuadrada de 6 dividido entre pi por 0,5772 más el logaritmo neperiano del logaritmo neperiano de t entre t menos 1. ¿Ya? Entonces, con esta función ya encontramos el valor de K sub t. Entonces, por ejemplo, para t, 25 años. K sub 25, 204. Para T, 50 años. Para T, 100 años. A ver, hagan los cálculos y verifiquen los resultados, por favor, ¿ya?
Bien, bien, me imagino entonces que ya han verificado los resultados, ¿no? K para T 25 años, para T 50 y para T 100 años. Simplemente es reemplazar el valor de T en esta ecuación. Y así entonces, y ahora ya estamos en posibilidades de calcular el caudal de diseño. Por ejemplo, el caudal de diseño para 25 años será igual a la media aritmética más el factor de frecuencia por por el valor de la, ¿cómo se llama? De la desviación estándar. Desviación del estándar de los datos de caudales, ¿no? Y así, entonces, el caudal de diseño para 25 años, 193 metros cúbicos por segundo. Para 50, 212. Para 100, 231 metros cúbicos, ¿no? Aquí podemos ver de la serie de datos, el caudal máximo es 181 y el número de datos son 15 años, 15 datos nada más, ¿no? Entonces, por eso es que estos caudales, por supuesto que van a salir mayores que ese caudal máximo medido, ¿no? Tiene que salir mayores, ¿ya? Bien. Entonces, aquí hemos calculado los caudales de diseño con la función de distribución de frecuencias de valor extremo, ¿ya? De valor extremo. Y aquí vamos a aplicar otro método para la función de distribución normal, por ejemplo. Función de distribución normal. Y también hay para la función Pearson tipo 3, ¿no? Vamos a hacer aquí un ejemplo. Aquí tenemos, esto es del libro de Bente Cho, por si acaso. Para la distribución normal, ¿cómo se determina el valor de K sub T? ¿Ya? Porque eso es lo que diferencia de un método a otro, el valor de K sub T. Fíjense, el procedimiento es muy sencillo para hallar K sub T para la distribución normal. Bueno, un poquito, digamos, más complejo que el anterior caso, ¿no? El anterior caso es simplemente una formulita. Bien, para la distribución normal, dice, en primer lugar tenemos que calcular un término así. El valor de Z correspondiente a una probabilidad de excelencia, ¿ya? De P, ¿ya? Donde P es la probabilidad. Y esa probabilidad P es igual a 1 sobre T. T es el periodo de retorno. Puede calcularse, dice, encontrando el valor de una variable intermedia W. Ya, aquí estamos hablando de diferentes variables. Una variable Z, en primer lugar, una variable W. Entonces, en primer lugar, calculamos P. P igual 1 sobre T. Supongamos que T es 50 años. P igual 1 sobre 50, 0.02. Reemplazamos el valor de P en esta ecuación y hallamos W. ¿Ya? 1 entre 0.02 al cuadrado, logaritmo neperiano a la 1 medio, y sale el valor de W. Y luego, calculando Z, dice, porque esto es lo que se pretende calcular, Z, dice. Este es el mismo de la variable normal estándar Z, definida por la ecuación 1129, que ya fue dado, ¿no? Entonces, aquí está el valor de Z. Este es el valor que estábamos buscando para la distribución normal, porque este es el valor de K sub T. Z es igual a W, W fue calculado aquí, menos, y reemplazar en esta expresión, ¿ya? Hay que reemplazar el valor de W aquí, en esta expresión. Y así se halla Z. Y Z, como les dije, ya es K sub T para la distribución normal. ¿Ya? Z ya representa K sub T. Es igual a K sub T para la distribución normal. Bien.
para otra distribución. Ahí está. A ver, por ejemplo, hagan el cálculo. Sería bueno que hagan el cálculo, hagan el seguimiento. Por ejemplo, T 50 años. Para T 50 años. P, la probabilidad va a ser 1 dividido entre 50. 0.02. ¿Ya? ¿Me están siguiendo, no, jóvenes? Jóvenes, señoritas. ¿Aló? Hola, hola, ingeniero, sí. ¿Ya? Entonces ya hemos calculado P. Vamos a calcular K sub T para T 50 años. Para T 50 años. Bien, una vez calculado P, ahora hallamos W con la ecuación. ¿Cuánto sale W? ¿Cuánto sale W? Dos puntos. Pero huele así, pues, me está apuntando tanto el olor. De bueno, yo no digo esta concha, miro la concha llena de la. ¿Cuánto salió W? ¿Qué es eso? Miguel. ¿Cómo fue, Miguel? Aquí A ver, secretaria, secretario, a ver, pongan orden, apaguen el micrófono. ¿Cuánto salió W? 2.8 me sale, ingeniero. Ya, está bien. Bueno, una vez que hemos hallado W, fíjense, ahora hallamos Z. Z igual 2.8 menos todo esto. A ver, hagan el cálculo, ¿ya? Aquí trabajamos bajo el lema aprender haciendo. Hagan el cálculo.
¿Cuál es el resultado para Z? ¿Cuánto salió Z? 1.15. No creo. Un valor muy bajo. 0.34. Ah, peor todavía. Z 2.327 dice. Para los datos anteriores. Aquí está. A ver. Ah, esto es para 100 había sido esto. Perdón, esto era para 100. Pero creo que he calculado también para 50. Para 100 años. Ah, no. Para T50. No está, pero el valor no es tan bajo como ustedes han calculado. W sale 2.8, ¿no es cierto? 2.28. W. Ah, ya. Z. Z 2.28. Ah, ya. Sí, ese es el resultado, señorita. 2.28. ¿Ya? Así es. A ver, hagan el cálculo para T igual 100 años. Hagan el cálculo para T 100 años. Eso más háganlo. 1/100. Luego reemplazan acá. Luego acá. Ya, a ver, háganlo. Para 100 años.
Aló, jóvenes. ¿Cuánto salió el valor de Z? Para T 100 años. Ya, ahí está, ¿no? Para T 100 años, entonces, aquí vamos a poner así. Ya, es 11. Ajá. Para T igual 100 años. Z igual K sub T igual 2,327. Por lo tanto, el caudal para 100 años será el caudal promedio 121 más 2,327 por la desviación estándar, 203 metros cúbicos por segundo, ¿no? Este es el caudal entonces para la distribución normal, ¿no? Para la distribución normal. ¿Ya? Para T 100 años. Bien, y ahora otra distribución que se llama distribución log-Pearson tipo 3. ¿Ya? Para esta distribución, para hallar K sub T, tenemos que hacer un paso más de lo que ya hemos hecho para la distribución normal. Un paso más. Hallamos Z y luego Z se reemplaza en esta ecuación. Y este es el K sub T para la distribución Pearson tipo 3. No pongan el log. Pearson tipo 3. ¿Ya? Entonces, para la distribución Pearson tipo 3, se calcula K sub T con esta ecuación ya. Z es el valor que hemos calculado previamente. Este valor. ¿Ya? A ver, reemplacen Z 2,327 en esta ecuación. El valor de K es el que habíamos calculado previamente. Fíjense, K es el coeficiente de simetría dividido entre 6. Y eso es lo que habíamos calculado previamente, ese coeficiente de simetría. Grandes números. Ahí está en la tablita, ¿no? Aquí está, fíjense. K igual 0,0276. Por favor, anótenlo. K igual 2, o más bien 0,0276. Y este valor reemplazan entonces en esta ecuación para Pearson. Ahí está el valor de K. Y el valor de Z es el que hemos calculado antes, como les dije. 2,327. T. A ver, ¿cuánto le sale? ¿Ya? Háganlo, por favor. Mm. Mm. Qué pena, che. 300 casos nuevos todavía.
¿Aló? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Listo? $3.43, caso T. Creo que es muy grande, un valor mayor. A ver. P para 100 años, hemos dicho. WZ, K sub T, 2.448, dice. Este es el valor, 2.448. Sí, ingeniero, eso me salió. ¿Ya? Muy bien, entonces, con ese valor de 2.448 ya hallamos el caudal de 100. ¿No? 2.448. Entonces, caudal centenario, 121 más 2,448 por 35.2 igual 207, ¿sabe, no? $207 metros cúbicos por segundo. Así se calcula entonces, se calculan los caudales de diseño, estimados jóvenes, ¿ya? Con los factores de frecuencia. Estos son los factores de frecuencia más utilizados, digamos. Distribución Pearson tipo 3, la distribución extrema es uno de los métodos más preferidos por su sencillez, etcétera, ¿no? La distribución de valores extremos. ¿Ya? Esa es la distribución esta. O también se conoce con el nombre de distribución Gumbel. Gumbel, distribución Gumbel. Función de distribución de frecuencias Gumbel. Gumbel se escribe, Gumbel. Ya, entonces en esa forma se hace el cálculo. Pero para poder aplicar este método, ya les recuerdo que tenemos que tener estos valores, los caudales máximos anuales, como les había dicho. Pues tenemos que contar con estos datos, jóvenes. Caso contrario, pues no podremos realizar los cálculos. ¿No es cierto? ¿Está claro? Así, mis estimados jóvenes y señoritas. Bien. Entonces, ¿está claro, jóvenes? ¿Aló, jóvenes? Señoritas. Sí. ¿Está claro el método? Ya. Bueno, felizmente en el caso del río Piraí, pues tenemos datos, ¿no? Tenemos datos de caudales máximos anuales. Tenemos datos de caudales diarios en el río Piraí. El río Piraí es uno de los ríos que más se ha medido. Es el río más estudiado de Bolivia, creo. Ya se ha estudiado muchísimo, se han hecho numerosas mediciones, ya se siguen midiendo actualmente, ¿no? Empezaron a medir en 1977. Se instalaron varias estaciones hidrométricas, pluviométricas, etcétera. Ya se puso mucho énfasis en la cuenca del río Piraí, ¿no?
Y a raíz de las inundaciones que se presentaron, ustedes recuerdan, no, ustedes no recuerdan, mejor dicho, sus padres recuerdan, ¿ya? Sus papás en todo caso recuerdan de esas grandes inundaciones que se presentaron en 1983, ¿ya? 1983. Fue el 18 de marzo de 1983 que se presentó esa gran inundación, ¿no? Desde aquella época se puso mucho énfasis en la medición de los caudales en el río Piraí, muchísimo más. Hasta se creó la institución que hoy conocemos con el nombre de SEARPI. Después de esa gran crecida del río Piraí, en 1983, se creó SEARPI. ¿Ya? Así es. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, eso es todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Nada, todo está claro. Muy bien, me alegra mucho. Entonces, con algunos nos vemos mañana y con otros pasado mañana. Que pasen Ingeniero, buenas noches, jóvenes. ¿Aló? yo le quería preguntar, entonces al final el proyecto se lo vamos a entregar este jueves o el próximo martes, como nos dijo el jueves anterior. ¿Para cuándo les he modificado la fecha? Pues, ¿no? Claro, usted nos había modificado para este jueves, pero la clase pasada nos dijo que nos iba a dar hasta el martes para que le presentemos un buen trabajo. Ah, ya. Entonces, a ver, ahorita mismo los revisamos. No se me vayan. Ya. Ya, y ahorita vamos a acordar algo más entonces. Muy bien, entonces para el martes que será. Pero un momento, no se me vayan, no se apuren. Ah, estaba para mañana, 11 de agosto. Bueno, hoy es 10, entonces que sea para el 17, pues, ¿no? Para el 17, ¿no? Eso nos había comentado usted en la anterior clase, ingeniero, por Ya, eso. 17. Entonces el 17 que sea la entrega. Ok. Y 17 hasta el mediodía. Listo. Eso es. Pero aquí le vamos a aumentar un pequeño detalle, que eso es muy fácil que lo hagan ustedes. A ver, se lo voy a pasar al grupo de WhatsApp. No estás compartiendo la pantalla. No se me vayan. Un rato. Ujú. Ujú. A ver.
Ya, estoy pasando al grupo de WhatsApp esto más. A ver, léanlo. Lean. Entonces, por esto que sea la postergación, digamos. A ver, lean. Cada uno en sus cuencas, para sus cuencas, descarguen una imagen, o sea, para hacer el DEM, de manera que cumpla con esos requisitos. ¿Ya? Ahí están los requisitos. Que sea de la más alta resolución posible, en primer lugar, el DEM. O sea, ustedes vean, a ver, cuál es, qué tipo de DEM pueden bajar, digamos, de qué satélite, ¿no? ¿Qué satélite les ofrece con una buena resolución? ¿Ya? Está bien, ingeniero. Entonces, cuando se lo enviemos, ingeniero, se lo vamos a enviar por otra plataforma. Sí, Que creo que lo voy, no, ya está corregido aquí, pues. Ustedes lo van a enviar por acá y la imagen que les estoy pidiendo lo hacen pues en formato TIFF, ¿no? TIFF o en el formato o los diferentes, cualquier formato que dice, ¿ya? Y eso lo pueden subir nomás a cada plataforma. O sea, ¿quiere que le subamos el archivo de ArcGIS en sí, el que estamos Sí. trabajando, El la archivo, hoja, así comprimido con todas nuestras capas? Sí, así comprimido. Pero aparte que esté este archivo ahí, ¿ya? El archivo ahí, aparte puede estar ese archivo. TIFF, ¿ya? ingeniero, es que la plataforma solo admite 50 megas, creo. Y Ah, el DEM es más de 100, hasta 200, 300. ya. Pero así comprimido, Es que solamente puede comprimir a la mitad y que como el archivo DEM pesa algo de 300 megas, algo así, y sí, llegaría a los 100. ya. Entonces pueden mandármelo por WeTransfer, ese archivo nomás. Solo ese archivo por WeTransfer pueden mandarlo. ¿Conocen, no es cierto eso? WeTransfer. Si nos pasaría el enlace o algo, No. no conozco. Sí, búsquenlo nomás ahí, WeTransfer, W-E-Transfer. W-E-Transfer. Esa es una forma para enviar archivos pesados. Por supuesto que tienen que mandarlo comprimido, ¿no? Comprimido. WinRAR, por ejemplo, puede ser, ¿ya? Está bien, ingeniero. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, pasen ustedes buenas noches y ya nos vemos mañana con algunos y pasado mañana con los demás, ¿ya? Ok. Pasen buenas noches entonces. Chao.